El Señor les bendiga, mis amados. Los saludo en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y este día quiero continuar con un tema más acerca del ayuno. Y voy a enseñar bajo el título Las razones por las que debemos ayunar. Las razones por las que debemos ayunar. La Biblia está llena de versículos que nos hablan de la importancia del ayuno. Tenemos muchos testimonios de victorias que se lograron por medio de la oración y el ayuno. Entonces, voy a mencionar varios versículos que precisamente nos hablan de eso. Nos hablan de las victorias que se obtuvieron porque oraron y ayunaron, lo cual indica que de otro modo no hubiese sucedido lo que sucedió. Dios obra a través de la oración y el ayuno. Nosotros debemos de aprender todo lo referente a ello y debemos de ayunar con más frecuencia. Oremos. Soberano Señor, Creador del universo, nos ponemos en su presencia, Señor, dándole gracias. Nos ponemos en sus manos en este momento, Señor. Este tiempo lo dedicamos a tu obra, Señor. Este tiempo es tuyo, Padre Santo. Te ruego que tomes control de mi mente y mi corazón y que sea usted ministrando, sea usted enseñando, Señor. Sea usted, Señor, obrando a través de este tema, Padre. Ayúdenos a recibirlo, a atesorarlo en nuestro corazón y sobre todo a practicarlo, Señor, en el nombre de Jesús. El profeta Jeremías en el capítulo 36, versículo 9 dice: Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Todo el pueblo se reunió en ayuno para oír la palabra de Dios. Sería de gran bendición hacer nosotros lo mismo. Sería de gran bendición que nosotros ayunáramos, dedicáramos un día para aprender más de la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Y como les decía, les voy a dar algunos versículos, unos testimonios que están en la palabra de Dios que nos van a ayudar en este día a comprender por qué nosotros debemos de practicar el ayuno y la oración. En Primera de Reyes 21, 27 nos dice: Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y anduvo en cilicio y anduvo humillado. Ayunó y anduvo en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. La Biblia nos muestra que Elías anunció al rey Acab el juicio de Dios que vendría por causa de la maldad que imperaba en el reino. El rey se humilló a Dios en ayuno y el Señor no derramó el juicio en los días de Acab. Ahora mismo nuestro país
está sumergido en profunda maldad. Los asaltos, crímenes, robos, la drogadicción, el adulterio, juegos de azar, la prostitución, los tumultos, vandalismo, motines, la idolatría, la adoración de imágenes, estatuas y calaveras, la hechicería y multitud de otras abominaciones son comunes hoy en día en todo el mundo. El pecado provoca la ira de Dios sobre los pueblos, pero si los pueblos se humillan y ayunan, Dios aparta su ira. Esta es la época de hacer como Acab, orar y ayunar, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él obre, para que Él mejore esta situación por la que estamos pasando, mis amados, para cualquier asunto importante que debemos tomar, para decisiones importantes que debemos de tomar y para cualquier circunstancia peligrosa debemos de ayunar y orar. Orar y ayunar, ¿verdad? La ira de Dios ha caído sobre muchos países. Terremotos, huracanes, inundaciones y otras desgracias han azotado a muchos países por causa del pecado. Solo el pueblo de Dios puede lograr que Estados Unidos permanezca en la gracia de Él y que su mano siga extendida bendiciéndole. El ayuno de los cristianos es la única esperanza para el mundo entero. En 2 de Crónicas, capítulo 20 y versículo 3, la palabra de Dios nos dice: y entonces Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Qué le pasaba al rey Josafat? Bueno, los pueblos paganos de Amón y Moab le declararon la guerra. Ante un problema tan serio, el rey proclamó ayuno para humillarse y consultar a Dios sobre lo que debería de hacer. Es una preciosa lección bíblica que debemos poner en práctica cuantas veces sea necesario. Cuando hay decisiones importantes que tomar o problemas serios que resolver, es un momento adecuado para ofrecer un día de ayuno, orando a Dios y consultándole sobre la forma de actuar. Josafat lo hizo ante la terrible amenaza de los enemigos, y dice la Biblia que en contestación de su ayuno y oración vino el Espíritu Santo sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y dijo: Jehová os dice así: no temáis delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. 2 de Crónicas 20, 14. Y el 17 añade: paraos, estad quietos, y ver la salvación de Jehová con vosotros. Dios les indicó que solo esperaran y confiaran en Él, y así Josafat no tuvo que pelear, pues los enemigos fueron confundidos por Dios y se mataron unos a otros, dice el versículo 22. Esta porción bíblica nos enseña que en caso de problemas de gran importancia, debemos proclamar ayuno pidiendo a Dios que nos muestre qué debemos hacer. En alguna forma, Dios nos revelará y nos dará palabra de sabiduría para obtener la victoria, y Él romperá los planes de Satanás. En casos de enfermedades incurables médicamente hablando, es bueno entender que la Biblia dice
que la vida del hombre es de 70 años y 80 en los robustos, y que Dios ha prometido colmar el número de nuestros días. En Éxodo 23, 25 y 26. Entonces no permitamos que el diablo corte las vidas a los creyentes antes de tiempo. Ayunando y orando, en los enfermos sanarán. El libro de Esdras 8:21 al 23 dice lo siguiente: y publiqué ayuno allí junto al río, ahora para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Fíjese bien, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo: ayunar y orar, y demostrarle al mundo que conocemos un Dios vivo, y al mismo tiempo derrotar a Satanás a través del ayuno y la oración, romper sus cadenas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Los enfermos sanan, nos dice la palabra, pero es necesario que nosotros nos consagremos al Señor y ayunemos y oremos. Podemos notar que este fue un ayuno para pedir protección. Esdras marchaba hacia Jerusalén y llevaba muchos bienes, muchas cosas valiosas. Corrían peligro de ser asaltados en el camino, pero como le había hablado al rey que Dios protegía a los suyos, no se atrevieron a pedirles soldados para que los protegieran. Mejor proclamaron ayuno, reclamando a Dios su promesa. Dios no falló, Él nunca falla, y por lo tanto ellos hicieron el viaje y llegaron salvos a Jerusalén. Llegaron muy bien, ¿verdad? Es maravilloso notar la fe de Esdras y los suyos en la palabra de Dios y en el poder del ayuno y la oración para traer cumplimiento las promesas de Dios. Es un ejemplo para nosotros hoy en día, para que aprendamos a vivir por fe. Dependamos pues, como Esdras, del ayuno y la oración para conquistar las victorias por fe en sus promesas, y no por la confianza en la ciencia y el poder de los hombres. Noten que el propósito de ayuno de Esdras fue para buscar protección de Dios en el viaje a Jerusalén. Él necesitaba que Dios los protegiera y los librara de los ladrones, de los bandidos. Hoy podemos también proclamar protección de Dios para nuestras propiedades, nuestra familia y aún para nuestra propia vida. Muchas gentes usan perros y cercos de púas para proteger sus hogares. Nosotros no necesitamos eso. No es cuestión de perros ni de cercos, sino de hacer lo que hizo Esdras, proclamar ayuno y humillarse a Dios reclamando su protección. Uno de mis versículos favoritos, yo creo que ya la Iglesia Ríos de Agua Viva lo sabe de memoria, es el que nos dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Ese versículo debemos de
orarlo todos los días. Debemos de orar diciendo este versículo. Debemos de orar así con este versículo, ¿verdad? Y decirle al Señor, tu palabra dice esto. Entonces protégenos, cuídanos, líbranos de todo peligro, de todo mal, porque tu palabra dice que tú acampas alrededor de los que te temen y los defiendes. El libro de los Hechos 13, 2 al 3 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hicieron antes? Ayunaron y oraron. En este importante pasaje podemos ver cómo la iglesia apostólica era dirigida por el poder del Espíritu Santo. No enviaron a Pablo y a Bernabé porque los consideraban capaces e inteligentes, sino porque el Espíritu Santo lo ordenó y ellos obedecieron. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo hable en la iglesia. Si el Espíritu Santo hablaba en la iglesia primitiva, también lo hará en la iglesia de hoy si se lo permitimos. Notemos que el pasaje añade que la iglesia ayunó y oró antes de enviar a los misioneros. Hoy en día debemos depender del ayuno y la oración para hacer decisiones importantes y abrir la puerta para que el Espíritu Santo hable en la congregación. La vida apostólica era una vida profunda con Dios. En 2 de Corintios 6, 5 al 7, el apóstol Pablo habla de su vida y dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias y ayunos, en pureza, en ciencia, en paciencia, en bondad, el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Observa que ayunos y vigilias, ¿ve? Observa que ayunos y vigilias y manifestación del Espíritu Santo era la vida apostólica. La palabra nos enseña que no importa cuántos títulos tengamos, no podemos descuidar esa vida de ayuno y oración y profunda comunión con Dios. Si su corazón está dispuesto para Dios y está apartado del mundo y tratando de agradar en todo al Señor su Dios, entonces ayune y ore y recibirá grandes bendiciones del cielo. El libro de Jueces 20:25 nos dice que todo el pueblo de Israel vino a la casa de Dios y lloraron y ayunaron aquel día hasta la noche. ¿Qué había pasado? Israel había sufrido una derrota terrible a manos de los hijos de Benjamín. Miles habían sido asesinados. El pueblo proclamó y preguntaron a Jehová si deberían intentar salir contra los hijos de Benjamín otra vez. Dios contestó, subid, porque mañana yo os los entregaré. Volvieron de nuevo los hijos de Israel a salir contra Benjamín y los derrotaron, esta vez en una forma aplastante. Un día de ayuno y de todo el pueblo cambió la derrota en victoria. Si la iglesia no crece, también debemos de ayunar y orar para que el Señor rompa las cadenas del diablo y que el enemigo suelte las almas. Usemos en unidad espiritual el arma más poderosa del cristiano, la oración y el ayuno. Si queremos avivamiento en la unidad, el ayuno y la oración está la respuesta.
El profeta Jonás llevó un mensaje de juicio a la gran ciudad de Nínive. Jonás gritaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. La gente de Nínive proclamó y ayunó y se humilló ante Dios. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y éste se despojó de sus vestiduras reales y se humilló a Dios y proclamó un ayuno, llamando a todas las gentes y a los animales también a que no comieran ni bebieran. Y deberían de convertirse. Proclamó el ayuno hasta a los animales. Puso a ayunar hasta los animales. No comerán ni beberán. Y quizás Dios se apartará de la ira, ¿verdad? Quizás Dios cambie de opinión y no nos destruya. Y vio Dios lo que hicieron y no lanzó juicio sobre la ciudad. Ve lo importante que es. Ve la importancia del ayuno y la oración. Por el ayuno y la humillación se salvaron 120,000 personas. 120,000 personas se salvaron de la muerte. Y hay un versículo que yo repito con frecuencia, que dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Estoy seguro que si todo el pueblo de Estados Unidos, todo el país, hiciera eso, un día de ayuno, y se humillara el pueblo de Estados Unidos, si todo el país se humillara delante de Dios, ya no tuviéramos esta plaga, este COVID-19 o coronavirus, como se llame. Estoy seguro, porque Dios no falla. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio, como dijera Isaías? A pesar de la pandemia en que vivimos, la gente sigue haciendo maldades, no se humilla, no ora, no tiene temor de Dios, siguen asesinando. Mi amado, nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Si se humillare mi pueblo, la iglesia de los gentiles, o sea, la iglesia de hoy, nuestra iglesia, nació porque hubo un hombre que oraba, ¿no? Y sin duda alguna que ayunaba. La palabra de Dios dice que un hombre llamado Cornelio, temeroso de Dios, oraba como a las 3 de la tarde. De pronto se le apareció un ángel y le dijo que sus oraciones y sus ofrendas habían llegado delante de Dios. El ángel le dijo que mandara a buscar a Pedro y que Pedro le hablaría. Cornelio era un gentil, un centurión romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y eso lo puede usted ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Respondiendo al llamado de Dios, Pedro vino a casa de Cornelio y les predicó a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Antes de terminar el mensaje, el Espíritu Santo descendió como en Pentecostés y los gentiles fueron llenos del poder de Dios. Hechos 10:44. Allí nació la iglesia gentil. Y ya para terminar, note que la iglesia judía nació en Pentecostés. 120 creyentes hacía 10 días que estaban orando. La iglesia gentil nació por la oración de Cornelio, que hacía mucho tiempo estaba clamando. Cristo compró en la cruz los creyentes con su sangre. Él hizo el sacrificio sublime, el único sacrificio
que quita el pecado del mundo. La única sangre que limpia el pecado del ser humano, la única sangre que limpia el alma, es la sangre de Jesucristo. Él abrió la puerta, escúcheme bien, pero para poder entrar hubo que orar, ayunar y humillarse ante Dios. Es tiempo de hacer eso, mis amados. Es tiempo de clamar al Señor, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de creer que Jesucristo viene y viene pronto. Bueno, como siempre lo he hecho, voy a hacer un llamado. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted no ha reconocido a Jesucristo como el único medio para ir al cielo, este es el día. Hoy es cuando usted puede hacerlo. Mañana quizás sería muy tarde. Mañana quizás será muy tarde. Hoy estamos aquí. Mañana no lo sabemos. Si usted quiere hacer esto, le voy a ayudar. Vamos a hacer una oración. Sígame usted en esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Le ruego que venga a mi vida, que cambie mi ser. Ya no quiero ser igual, quiero ser mejor padre, mejor abuelo, mejor hermano, mejor hijo. Le ruego que usted, Señor, perdone todos mis pecados y me convierta en una nueva creación, una nueva criatura, Señor. En este momento yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y le doy gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, con el favor de Dios, estaré con usted el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo medio. Y a la iglesia de Ríos de Agua Viva Sinaí les recuerdo que hoy iniciamos el ayuno de Daniel. No se lo pierda. Hasta pronto.